Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto, Alberto. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, por considerarme y por darme la oportunidad de haber leído el manual de extradición del sistema penal adversarial y su implementación en el proyecto de extradición. No, no, ni siquiera me lo digas, Alberto. El privilegio es para mí que hayas aceptado y que participes aquí un ratito en este tema. Pues aquí estamos listos, faltan 5 minutos y en 5 minutos le damos para adelante. ¿Cómo te ha ido? Gracias. ¿Cómo te ha ido, Rodolfo? No sé si es mi Wi-Fi o es el de alguien más, pero te escucho muy entrecortado. ¿Tú me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo has estado? Cuéntame. Bien, afortunadamente, lo que no es que no veo tu imagen, bueno, veo tu imagen nada más, pero sin movimiento. Mm, sí, 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 también veo muy pasmado. No sé si esté por ahí ya don David Aboites. Déjame ver si a través del teléfono es una mejor imagen. Recording in progress. Ahí ya me oyes mejor. Nosotros lo oímos perfectamente, doctor. Muy bien, don David, ¿cómo está? Muy buena tarde. Aquí ya listo. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos Bien, oyes? bien, bien. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Ya me escuchan bien? Sí, nada más que ahora se oye como eco. Ya, ya lo resolví. Es que tenía todavía la laptop abierta eh, y por eso, pero ya está, parece que ya estamos mejor en el teléfono. Perfecto. Pues, Muy don David, bien. Está bueno, eso, dijera alguien. yo, yo lo digo, en lugar de... Ya nos... Ya se nos van a acabar las vacaciones, Alberto. No, ¿cuáles vacaciones? Eso es horrible. Tan bonito que es estar aquí en el mundo. Ya cuando me llame a rendir cuentas, está lo con mi señor. Ya estaré de Eh, vacaciones. Así decía el maestro. Ya cuando te crezcan florecitas, significará que ya estás descansando. Mientras tanto, a trabajar. Exacto, así debe ser. El doctor Dávalos en una ocasión nos convocó a audiencia de 7 de la mañana, en paz descanse. Me acuerdo en una época en la cual estaba una huelga o un paro de estos, casi de los que no hay en la UNAM, y a un compañero se le ocurrió decir, llegó 7:05 y dijo que no había llegado temprano porque, porque estaba cerrada la universidad. Bueno, así le fue, así le dijo de todo el doctor Dávalos. Que debió haber Bueno, saltado la barda. ok, sí, iniciamos. Mande, don David. Perfecto, sí, los escuchamos. Vamos a dar inicio.
entendido. Pues amigos, sean bienvenidos esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritas en Ciencias Forenses. Así les damos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación de un libro extraordinario que tendremos la oportunidad el día de hoy de participar en su presentación. Este está denominado y fue publicado así, Manual de Extradición. El sistema penal adversarial y su implementación en el procedimiento. A nuestro presentador del mismo, el doctor Alberto del Castillo del Valle, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi estimado doctor Alberto, bienvenido, buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Gracias a todos por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted, doctor. Y bueno, también se encuentra con nosotros el autor de esta obra jurídica, el doctor Rodolfo de la Guardia García, quien, bueno, pues realmente es un conocedor en la materia, en este tipo de temas, y el día de hoy, pues, nos ha honrado con venir a presentar este manual de extradición, sobre todo porque, bueno, aquellos que no hemos tenido gran oportunidad de litigar o de inmiscuirnos en el tema jurídico de la extradición, pues seguramente nos va a apoyar mucho en esta situación. Pero vamos a darle el uso de la voz. Buena tarde, Rodolfo, perdón. Bienvenido. Gracias, David. Para mí es un privilegio que la barra auspicie este momento para presentar esta segunda edición de esta obra. ¿Y quién mejor que mi querido amigo Alberto del Castillo, doctor en Derecho, profesor de muchas generaciones y conocedor del procedimiento, de los diversos procedimientos constitucionales? Así que, Alberto, muy reconocido y muy apreciado porque hayas aceptado imponerte y luego platicar de esta obra. Gracias. Perfecto. Pues mi estimado doctor Alberto del Castillo, lo escuchamos con sus comentarios acerca de este magnífico obra jurídica. Adelante, doctor. Gracias, gracias, mi querido Rodolfo. Gracias a don David. Gracias a ambos por la permisión de estar esta tarde aquí, hablando de extradición, el sistema penal adversarial y su implementación del procedimiento de extradición. Uno de los temas que me preocupa a mí en el área que se dice domino, que es el amparo, es establecerse en el artículo 17, fracción 1, el plazo de 30 días para presentar la demanda, pero 30 días contra el procedimiento de extradición. Y aquí en el libro, en la portada, nos habla nuestro buen amigo don Rodolfo de la Guardia y García de un procedimiento de extradición, pero no solamente eso, ya en el contenido, en el texto, desglosa este procedimiento. Y entonces surge una pequeña inquietud. En su ignorancia, ¿qué quiso decir el legislador? ¿Por qué? Porque si dice que procede el amparo contra el procedimiento de extradición, ¿qué parte del procedimiento de extradición? La ignorancia es muy grande y es muy atrevida. Afortunadamente, hoy tenemos nosotros este manual de extradición, este libro sobre el sistema penal adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. Hago la referencia a esos dos títulos porque en realidad es un manual de extradición, pero aparte de ello, don Rodolfo plantea la necesidad de adecuar
la ley de extradición al sistema procesal penal. No da cabida a la duda y nos hace referencia a este punto. Pero vamos por partes. No voy a hablar de todo el libro porque no hay tiempo, pero sí voy a hacer referencia a algunos tópicos que me llamaron mucho la atención, como es, por ejemplo, las diversas clases, la clasificación que se nos presenta a partir de la página 32 de la extradición activa, una extradición pasiva, la extradición sumaria consentida, la extradición diferida, la extradición en tránsito, la extradición temporal, la reextradición. Son temas que, la verdad, se ha dicho de paso, no conocemos porque nunca nos hemos enterado de este aspecto. Pero gracias a esta obra, pues ya sabemos y sabremos qué es cada uno de estos puntos. Don Rodolfo, pues, no escribió nada más algo ahí por dejarlo, sino que se adentró para que conociéramos perfectamente la temática de la extradición. Y por ello nos habla de los principios de extradición, los diversos principios que rigen en este tópico, trayendo a colación, por ejemplo, aquí ya, una relación de tratados internacionales y cómo operan algunos principios como el de la doble incriminación. En el principio ne bis in idem, no solamente lo expone según su criterio, sino hasta deja constancia de una discusión muy interesante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el entonces su presidente, nada más y nada menos que don Sergio García Ramírez, da un planteamiento muy particular sobre este punto y pues nos hace reflexionar. Don Sergio y don Rodolfo nos dice también algunos pormenores al respecto. Vamos un poco más adelante. Viene la temática de la crítica que hice al principio. ¿Por qué? Porque nos habla en el punto 1.4 el procedimiento de extradición en México y nos da una primera definición maravillosa. El procedimiento de extradición puede definirse como una serie de pasos a seguir para que un Estado denominado requerido entregue otro llamado requirente a una persona que se encuentra en su territorio para que sea procesada o convicta por la comisión de un delito. O sea, hay un procedimiento y la ley de amparo dice que el amparo procede contra el procedimiento de extradición. ¿Contra cuál de todos estos pasos procesales? O sea, si hay un error, se aprecia a leguas que el legislador ha omitido llamar a los expertos para redactar las leyes. En relación con este punto, nos topamos con el tema de algo también fenomenal. O sea, es un documento práctico, no es nada más escribir por escribir. ¿Por qué? Porque don Rodolfo nos refiere cuáles son los requisitos de la demanda de amparo. Y en la página 96, en el punto 4, dice el acto reclamado es el acuerdo de extradición con señalamiento expreso de la data en que fue notificado personalmente al reclamado. Pues ese es el acto reclamado, no esa tontería que dice la ley de amparo del procedimiento de extradición. La ley de amparo de 36, después de que fue reformada, hacía referencia a esto. O sea, se decía que lo que íbamos a atacar en el amparo era la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobando la extradición. Pero el procedimiento, ¿qué es el procedimiento? Toda una serie de pasos procesales que desglosa puntualmente mi querido amigo en esta parte tan interesante. Y digo interesante porque si ustedes empiezan a leer el libro, léanlo tantito, nada más tengo una pequeña revisada
y se van a picar, se van a picar y van a seguir y van a seguir y van a seguir. ¿Por qué? Porque el libro lo merece y lo amerita. Dice en torno al procedimiento de extradición en México, primera fase, segunda fase, tercera fase, y ya habla de una competencia, vía diplomática, habla de la competencia de los jueces de distrito especializados. Vean ustedes cómo habla de 3 fases que conforman el procedimiento de extradición. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a los diputados ignorantes consultar a los abogados para que les expliquen de qué trata el asunto? Uno de los temas que maneja mi querido amigo es, obviamente, la opinión jurídica del juez de distrito. Y dice que, como se verá más adelante, la importancia de la opinión jurídica consiste en que está a cargo de un perito en derecho, quien debe analizar las excepciones y las pruebas desahogadas para acreditarlas. El éxito del ejercicio procesal podrá justificar que la opinión sea favorable o rehusar la extradición. Déjenme avanzar un titipuchal de páginas para llegar a la 7ª conclusión. Es genial, es maravillosa. 7ª. La opinión jurídica del juez de distrito especializado es un requisito tasado por la ley de extradición internacional para el dictado de la resolución definitiva. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se encuentra obligada a dictarla en congruencia a la opinión. Esa separación de criterios no respeta al debido proceso que está a cargo del juez, no de la Secretaría, del juez. Hay que hacer una aclaración que se nos olvidó decirlo al principio, nos aclara don Rodolfo que es un procedimiento de 2 naturalezas. Por un lado administrativa, por otro la judicial, participan las autoridades administrativas y las judiciales. Sostengo que el ejercicio de la soberanía nacional no exime al Ejecutivo Federal de respetar el criterio especializado del operador judicial. Claro, el juez es el que tuvo el análisis de todos los pormenores, recibió los medios de convicción y pudo emitir esa opinión jurídica. Esa opinión jurídica en lo que va a decir ¿es o no es procedente la extradición? Cuidado. Dije, ¿es o no es procedente? Bueno, es lo que yo digo, pero ¿quién soy yo para decirlo? Pues hay que estar repitiendo lo que don Rodolfo nos presenta, porque en la página 89 dice, he aquí ejemplos de opiniones jurídicas que rehúsan la extradición atendiendo las fracciones 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional. Este punto para mí, como lector, es de gran trascendencia, como profesor universitario es maravilloso, por lo siguiente, el libro no se basa solamente en traer lo que a él se le ocurrió, sino de sostener una idea y de robustecerla con ejemplos. Y ahí están los ejemplos de esos puntos que refieren la determinación del juez de distrito en el sentido de que no es procedente, rehúsa la extradición. ¿Quién? El juez de distrito. ¿Y por qué? Porque ya lo dijo don Rodolfo, es el especialista, es el jurista, es el juzgador que tuvo inmediación en este asunto para en su momento poder pronunciarse sobre un punto en particular. Va a llegar una parte que es una maravilla, por lo que voy a decir en su momento. En la página 101, nuestro buen amigo don Rodolfo de la Guardia García dice, durante la década de los 90 se controvirtieron un número importante de artículos de la ley especializada e instrumentos bilaterales, lo que originó que el alto tribunal se ocupara de su estudio. Cuidado, cuidado, ya se ocupó de su estudio. Dice, en la actualidad, ningún artículo de la ley de extradición internacional ha sido declarado contrario a la letra de la Carta Magna o inconvencional. No obstante, se sigue
invitando a la primera sala a que se ocupe de normalizar el contenido de la ley especializada de extradición bajo argumentos diversos y novedosos relacionados con el debido proceso. O sea, actualízate, bueno, actualiza esto, dale una actualización al tema. ¿Por qué? Porque lo merece, porque no se vale que tengamos una, eso, la tesis de don Rodolfo, que se me hace extraordinariamente interesante. Dice don Rodolfo, pues si ya el artículo 29, perdón, el artículo 20 ya fue reformado, ya fue cambiada la temática procesal penal, en un momento hablo de ese tema, si ya fue cambiada la temática procesal penal, pues adecua también en el sistema de extradición. Les decía que iba a traer un punto a colación. Es el punto del capítulo 2, la extradición en el derecho comparado. Es un capítulo muy interesante, muy amplio, amplio en el sentido de darnos tanta información sobre Estados Unidos, Australia y España, y refiere un sistema en Europa. Nuestro querido, y digo nuestro porque también fue de don Rodolfo, nuestro querido maestro don Carlos Arellano García, que hoy vive en la palabra que voy a exponer, decía: para poder hablar de derecho internacional se requieren tres cosas: hablar el idioma de aquel país, conocer aquel país y asesorarse de un abogado. Ustedes, qué interesante, no tanto, o sea, sí es interesante lo que dijo don Carlos, pero qué interesante es que don Rodolfo nos habla de Estados Unidos de América, de Australia y de España, porque lo vivió. O sea, son sus experiencias. No es nada más como alguien que por ahí tomó la Constitución de Timbuktu y dice, ah, pues el artículo perengano dice esto, y conoces su sistema, entiendes las... Déjenme cambiar. Voy a pasar a hablar de Colombia y voy a hablar de su lenguaje, que en muchos puntos difiere de México. Pero yo no tengo amigos colombianos, tengo abogados en Colombia que me expliquen qué quiere decir su norma. Sin embargo, pues yo me adentro, no. Don Rodolfo no se aventó como el Borras. Lo conoce porque lo vivió, lo palpó. Dice en el libro, este señal, Australia, que me trae buenos recuerdos por mi paso por aquel país. Pues claro, lo conoció y por ello escribe de estos puntos y nos explica cómo es el sistema, cómo es la reglamentación en Estados Unidos de América, en Australia, en España, en Europa. Nos habla de la Interpol, vivió ahí también él, ahí estuvo entrometido. Trae entonces sus vivencias. Esto, esto enriquece al libro. Y además, yo, su lector, digo, caray, me está diciendo algo que no está inventando o no está viendo a ver si es por ahí, sino que lo vivió. Ya es muy tarde, ya me tengo que apurar porque si no nos vamos. El sistema adversarial y su aplicación en el procedimiento de extradición. La legislación procesal en materia penal es aplicable en todo el territorio mexicano, otorgando mayores beneficios para las partes y velando por un equilibrio procesal apegado al respeto a los derechos humanos de los intervinientes. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues adecua la ley a la Constitución. Para ello, o sea, no es nada más una ocurrencia de que, pues a ver, si salgo de paso. No. Para ello, don Rodolfo nos trae en la página 151 el análisis de los principios del sistema penal acusatorio y su aplicación al procedimiento de extradición. O sea, no es nada más, háganlo, no, cómo operará, cómo debe operar. Nos está dando bases sólidas, lo que enriquece el libro, bases sólidas de cómo operarían estos principios en torno
al procedimiento de extradición para los efectos de que en su momento se reforme la ley y se adecue y se unifique la temática correspondiente a estos procedimientos. Nos habla de las audiencias de medidas cautelares, fundamento, desarrollo y de requisitos conforme a la ley de extradición internacional. Y la verdad, si de paso, tiene algo fenomenal. Trae las audiencias, cómo debían desarrollarse, cómo debe hablar el juez, cómo debe hablar el defensor. Es interesante porque en una de sus transcripciones, el abogado es muy decente para todo, dice, gracias perito, gracias perito, gracias perito. Así deben ser los abogados, nada más. Ya cállese, el que sigue. Hombre, bien, bien estructurado. Uno de los grandes problemas con los que nos estamos enfrentando hoy en México es el de la prisión preventiva oficiosa. Pues en la página 166 y 168 la refiere por lo que hace la extradición. Pero escuche el criterio jurídico. El criterio jurídico. La prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por no permitir la contradicción. Entonces, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, pero la pregunta que se mantiene en nuestras materias es procedente de la prisión preventiva oficiosa en materia de extradición. Para responder habrá que sostener algunas premisas, algunas ya expresadas en el desarrollo de la obra. 1. La extradición no es de naturaleza penal. Lo que es penal es el acto por el cual se está dando lugar, o el hecho por el cual se está dando lugar a solicitar, entrégame aquí el pelado. Pero el procedimiento no es penal, es una cuestión administrativa en que participa el juez como experto en materia jurídica. Estimo que un correcto ejercicio procesal a cargo de la defensa incluiría la expresión de las excepciones y por cada una de ellas ofertar las pruebas que han de acreditarlas, de suerte que el juez de distrito esté en aptitud de escuchar la excepción y verificar la pertinencia o conducencia de la prueba a efecto de admitirla. Pues aquí como que lo que entiendo es que nos está dando un consejo de cómo portarnos, cómo comportarnos, cómo participar en este tema, precisamente para en su momento obtener una resolución favorable. No sé qué, se me perdió mi acordeón, pero bueno, lo concluyo ya. Concluyo con dos temas interesantes. El primero, Rodolfo dice que la ley actual debe ser actualizada. Hace una ley comentada, ley de extradición comentada, pero no nada más dice eso, no. Y no está actualizada por esto, y no está actualizada por aquello. Y debemos incorporar esto para que se adecue al sistema que está vigente en nuestro país. Ese es el primer planteamiento. Y el segundo, lo que le dije que se me perdió mi acordeón, pero bueno, el segundo, a mí me conocen por mi afición hacia el juicio de amparo. Hombre, la participación de este libro en materia de amparo es fenomenal. Nos dice cómo se debe redactar la demanda de amparo, que debe contener, pero hay una parte, lástima, ya lo perdí, es la de los conceptos de violación. Caray, nunca había leído algo tan apegado a mi criterio. No eches tanto rollo, di las cosas concretas y no enredes al juez, porque lo vas a perder. Si quieres ganar, di las cosas puntuales y de manera clara y concreta. Esa es la opinión, es la recomendación que hace don Rodolfo. La comparto plenamente. No se me hace nada sensato que
que pongan doctrina y jurisprudencia como las demandas de los fiscalistas que cada año crecen, crecen y crecen, porque cada año le van agregando las tesis del año anterior, apliquen o no apliquen. Hombre, sean concretos y puntuales. Don Rodolfo de la Guardia García, te quiero felicitar por esta magnífica obra, Manual de Extradición. Pues es un manual de extradición, nos dices que es la extradición, todos sus pormenores, nos lo explicas y ya lo podemos conocer. Y nos hablas de la necesidad de que el sistema penal adversarial se implemente en materia del procedimiento de extradición, para que esos principios que marca hoy el artículo 20 sean respetados, se vean reflejados en ese procedimiento. Y para el abogado que algún día tenga que enfrentar un procedimiento de extradición, debe leer este manual por una causa, porque ahí va a encontrar la gran cantidad de recomendaciones que le van a servir para obtener una resolución favorable. El trayecto profesional de don Rodolfo se ve reflejado en este documento, muy bonito, muy interesante, muy bien trazado, sin tanta idea de estar rebuscando y rebuscando, con palabras sensatas, congruentes y aplicables al entendimiento por todos y cada uno de nosotros. La razón por la cual su servidor está aquí es una, la amistad que me une con don Rodolfo y con don David, por lo cual les agradezco a ambos que me hayan hecho el favor de invitarme esta tarde y espero que ustedes adquieran la obra, pero la lean. Y reitero, denle una revisadita y van a empezar a picarse en la lectura. Rodolfo, a la distancia te mando un abrazo con el afecto que sabes que te tengo. Don David, agradezco mucho la invitación y la permisión de estar esta noche aquí. Gracias. No, al contrario, mi estimado doctor, muchas gracias a usted por exponernos esta obra que, bueno, pues repito, como lo mencioné hace ratito, seguramente a muchos de nosotros nos clarifica. No sabemos si el día de mañana tengamos algún asunto de ello en nuestras manos, pero creo que por cultura general y por esa posibilidad que tenemos aquellos que somos litigantes, tendremos la fortuna de contar con una obra de este tipo que nos guíe. Y si no, bueno, pues ya les hablaremos y les estaremos ahí pidiendo su asesoría. Mi estimado Rodolfo, te escuchamos. ¿Qué nos gustas comentar acerca de esta obra? Tú que eres ahora sí el autor de la misma. Te escuchamos, Rodolfo. Gracias, querido David, gracias, queridísimo Alberto. Me gustaría mucho estar a la altura de las palabras de Alberto, espectaculares. Honro tu amistad, Alberto, tu presencia en este lugar, que hayas tenido la oportunidad de leer esta obra y desde luego déjame compartir contigo algunas ideas de lo que tú eres experto, que es en el control constitucional biinstancial y en el directo también en materia de extradición. Inicio por lo básico. Esta es la segunda edición de la obra. Hace 4 años, recién salido pandemia, la obra se publicó y empezó con una ambición, con una naturaleza de su servidor, de que pudiera dar algunas bases, algunos lineamientos para el procedimiento de extradición. Este procedimiento de extradición, que debo de decirlo con tristeza, se desdeña en muchas salas de oralidad, precisamente por lo que tú decías, Alberto, que es como la fase judicial del procedimiento de extradición culmina con una opinión no vinculante, pues prácticamente estamos jugando al debido proceso en esa sala de oralidad sin que la persona juzgadora pueda tutelar, como es su obligación, el contenido de las excepciones opuestas. Y esto ha demeritado y a fuerza de ser honesto, como siempre lo hemos hecho aquí en la barra,
David, querido Alberto, y agradezco a Luis que te conectes. A fuerza de ser sincero, tendría que decir que se ha rebajado la importancia del procedimiento. Y por eso me empujé a publicar esta obra en ese primer momento, hace 4 años, como una primera base, como unos lineamientos, partiendo de premisas muy claras, uno, de que no lo sé todo, y segundo, de que cada procedimiento de extradición es diferente. Me molesta mucho cuando en chats comunes piden pautas y piden cómo resolver los temas sin tener la mínima preocupación de preparar su teoría del caso. También hay una teoría del caso en materia de extradición. Entonces, esta obra tiene esa lógica en esa primera edición. Luego han pasado muchas cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pasado una serie, diría yo, de normalización del debido proceso, o por lo menos intentos de normalización del debido proceso de la fase judicial. Y por eso es que dije, bueno, vamos a actualizar ese primer intento, pero con una visión, mantengamos la visión pragmática, mantengamos la visión del procedimiento, mantengamos la visión de las ideas, pero actualicémosla sobre ciertos criterios, tesis de jurisprudencia, pero principalmente, y mucho de ello a lo que ya Alberto había con certeza, con esa brillantez que la caracteriza, puntualizado, que es cómo hacer las cosas buscando que esas cosas sean de excelencia. A ver, no cerremos los ojos. No será la primera vez ni la última que en una sala académica como esta que nos ofrece la barra, o en sala de oralidad, tenga yo que hablar y decir que el procedimiento de extradición no es un hermano menor del procedimiento penal, o que no hay que desdeñarlo, o peor aún, que no hay que enviar a una cuerda paralela el debido proceso. En más de una ocasión he sostenido y lo he dicho, es necesario que si una persona se va a ir extraditada, se vaya, pero con todas y cada una de las reglas del debido proceso. No es posible abaratar, si me permiten el término, abaratar los debates simple y sencillamente bajo el argumento de que hemos contraído compromisos internacionales y que hay que cumplirlos. No, eso es una salida falsa. Para poder llegar a afirmar este tipo de circunstancias, tendríamos que claudicar y decir que toda persona reclamada tendría que irse extraditada sin ningún derecho de defensa o de adecuada defensa o de debido proceso. Por eso, cuando mi querido Alberto platicaba precisamente de este control constitucional indirecto, su término que ahí evidenciamos lo anacrónico de la ley habla de 15 días para interponer el amparo indirecto, la ley de amparo 30, criterios de jurisprudencia avalan el contenido de los 30 días hábiles a partir de la notificación del acuerdo de extradición, que ha señalado el acto reclamado, identificar, y fíjate, querido Alberto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Antes se pensaba que el amparo indirecto solamente procedía contra el acuerdo de extradición. Con estos criterios de jurisprudencia de la 7ª, 8ª, de la 9ª época que decían el procedimiento de extradición es un acto soberano. El procedimiento de extradición tiene que ser ágil. El procedimiento de extradición no admite recurso ordinario en contra de lo que se actúa en sala en el juzgado. Recordemos que nuestra ley de extradición estaba redactada por el legislador para un sistema mixto. Ni siquiera soñábamos hace 40 años de que esta ley iba a tener ya un sistema adversarial en su desahogo en fase judicial. Entonces, bajo esa premisa tendríamos que identificar que ya el control constitucional indirecto procede en otros momentos y en particular uno de fuente
jurisprudencial. Dice el criterio de jurisprudencia de primer circuito. Si la persona solicita la libertad provisional o la libertad procesal, dice la ley de extradición en su artículo 26, la libertad como si el delito se hubiera cometido en México y habla todavía de la figura de la caución, habrá que abrirse un debate de aristas específicas, no de aristas del derecho penal, pero de aristas específicas del artículo 26 de la ley de extradición. Y lo que resuelva el juez dictando la prisión preventiva o una diversa menos gravosa podrá ser materia del control constitucional. Eso no existía. Antes se dictaba la prisión preventiva y no había para dónde hacerse. Tenías que dar todo el procedimiento privado de la libertad. Hoy, con esta interpretación progresiva, con una interpretación ni siquiera pro persona, sino progresiva de los derechos humanos, es claro que si un juez se está haciendo cargo de poner tras las rejas a una persona, esa persona tiene derecho en cualquier estado democrático a controlar esa decisión. Si no por un medio ordinario, porque no lo existe, sí por un control constitucional indirecto. Entonces, ya hay otros momentos de este control constitucional indirecto en materia de extradición en ese. Entonces, podremos ya identificar que procede en contra del acuerdo que pone fin al procedimiento, concede o rehúsa, a la decisión de medida cautelar dentro del procedimiento y algunos más, bueno, algunas personas reclamadas que puedan ponerse a buen recaudo podrán controlar a través del amparo indirecto la orden de detención con fines de extradición, es decir, siempre que no sean detenidos como cualquier forma de conducción. Y esto me da pie a un comentario adicional. A ver, todos hoy abrimos el periódico, pusimos la estación de radio y escuchamos que una persona vino extraditada de Argentina, pero la persona está en su casa hoy con efectos de una suspensión provisional y una suspensión que aspira a ser definitiva por el Pleno Regional Norte, que nos indica que los efectos del amparo amparo contra una forma de conducción, contra una orden de aprehensión, tendrá: no seas detenido, permítele comparecer, y 3, si hay debate de medida cautelar, no se le impongas hasta que el control constitucional cause firmeza. Entonces, ese procedimiento de extradición, querido David, Alberto, Luis, Froilán, está volviéndose en un procedimiento de repatriación y creo que eso ya no está gustando. Está volviéndose en un procedimiento de repatriación que no necesariamente es carcelario. Todas las personas que venían con extradición venían y ven, te pongo a disposición y quédate preso por todo el procedimiento hasta que te entreguen, o te pongo preso en el contexto, estoy hablando de extradición pasiva, extradición activa, hay riesgo de fuga. No es cierto. Ya nuestra ley de amparo con este criterio del Pleno Regional Norte nos dice, pues está bien que haya venido por extradición, pero eso no significa que de manera automática esté una persona privada de la libertad. Me parece que son elementos fundamentales. Dijo Alberto, y quiero aprovechar esta mención. Lo anacrónico, debido proceso, sí, una ley de los años 70 que contempla 4 audiencias, pero que no te dice cómo, que te habla de estándares probatorios todavía con palabras, con conceptos como cuerpo del delito, probable responsabilidad. ¿Cómo adecuamos esta ley a un procedimiento respetuoso del debido proceso? Ya desde la primera edición, hace 4 años, se venía sugiriendo, recomendando, ideando. Lo cierto es que todos los jueces tienen o tenían hasta hace 2 meses su propio manual de extradición. Uno lo llevaban con reglas del sistema mixto, otros lo llevaban con reglas del sistema adversarial. Claro, todos en sala de oralidad, pero imagínense ustedes que en sala de oralidad desahogaras prueba pericial con reglas del mixto. Preséntenmela por escrito. Yo aquí la valoro en
en mi chambers, dirían los londinenses, los americanos, en mi oficina la valoro aquí, en la tranquilidad de mi taza con café, ojalá. O si no, hay que mi asistente de sala o mi secretario la valore. No, hoy en día con motivo de las muy perfeccionables guías de conducción para extradición, que también las comentamos en la obra, las guías nos dicen cómo hacer los pasos del debate. No te dicen qué vas a debatir. Ese es nuestro trabajo como litigantes. Ese es nuestro trabajo en escudriñar. Ese es nuestro trabajo en obtener la prueba y desahogarla con reglas de contradicción, abierto y contrainterrogatorio. Las guías lo que ya nos ponen y nos hacen una serie de pasos a seguir. Pero nos podemos sorprender, queridos Luis Roilán, Alberto, David, nos podremos sorprender que hoy, mientras ustedes y nosotros estamos platicando, todavía hay jueces que dicen que las guías no aplican, que las guías no son vinculatorias. Bueno, todos sabemos que no son vinculatorias porque, atendiendo a lo que decía Kelsen, pues están en la base, ni siquiera reglamentos, son simple guía, buenos consejos de alinear las ideas de cómo hacer un debate. Y estas guías están poniendo orden. Quiero decirles que ya un control constitucional indirecto protegió a una persona reclamada y retrotrajo todo el procedimiento hasta la audiencia 1, es aquella prevista en el artículo 24 de la ley de extradición, para identificar que tiene que respetarse el debido proceso y que tiene que atenderse el contenido de las guías. Un elemento, y esto es muy interesante lo que decía Alberto, yo sostengo que la prisión preventiva oficiosa no existe en extradición. No existe porque, como ya se anuncia, no es derecho penal. No existe porque el fundamento de el procedimiento extradicional no está en el 19 constitucional, sino en el 119 como un procedimiento administrativo. No puede imponerse porque la ley de extradición de manera específica se hace cargo de identificar las aristas del debate que debe de hacerse para imponer una medida cautelar. Simple y sencillamente la prisión preventiva oficiosa no existe en materia extradicional. ¿Y esto qué nos da? Que todavía hoy personas reclamadas estén sufriendo prisiones preventivas oficiosas. Y aquí hay una salida. Se llama el efecto restitutorio o el efecto restitutivo. Si nosotros elevamos control constitucional indirecto y le decimos al juez de distrito, oye, le están imponiendo una prisión preventiva oficiosa a mi reclamado, cuando no es derecho penal, cuando el fundamento no está en el 19, porque tú no puedes homologar el cargo, conspiracy, posesión, tráfico de seres, el cargo que ustedes quieran que venga del extranjero, el delito que venga del extranjero, no lo puedes homologar y a través de un nomen juris ponerlo en el 19 constitucional y como consecuencia de ello de decir si esto se hubiera cometido aquí sería prisión preventiva oficiosa. No, ese es un grave error. Por esa razón, en mi opinión, el capítulo de suspensión está clavado la apariencia del buen derecho y está clavada el peligro de demora. Su señoría, dame la suspensión provisional, no para que me dejes libre, porque a la apariencia del buen derecho de los puntos que te estoy diciendo, es claro que la prisión que me impusieron se aparta de la constitucionalidad y tarde que temprano me tendrás que dar el amparo y si me lo das dentro de 4 meses más 6 meses de revisión, hay un peligro claro de demora. Tienes que darme la suspensión, no para dejarme libre, sino para que se reponga esa audiencia y se atienda al contenido del verdadero debate que la ley de extradición establece. Entonces, sí me parece, donde comento estas ideas en la obra es a partir de la página 95 y subsecuentes, donde hablo un poco de cómo elaborar la demanda de amparo indirecto, cuáles serían los conceptos básicos
los conceptos básicos de conceptos de violación. ¿Cuál es lo normal que se tiene que atacar? Evidentemente las excepciones. ¿Cómo la probaste? ¿Cómo la valoraste? Porque estamos hablando de un estándar probatorio. En materia de extradición, no se va a juzgar a la persona. Lo tenemos claro, ese debate que cuando estás en la mesa es que el defensor no sabe que el procedimiento de extradición no es derecho penal. Ya lo sé, muchas gracias, señor Ministerio Público. Es que el defensor no sabe que aquí no se le va a juzgar. Señor defensor, pues señor Ministerio Público, ya lo sé. Lo que le estoy pidiendo a su señoría es que respete el estándar probatorio que se exige en el sistema continental de extradición. Sistema continental de extradición es, tenemos tratados, ciertos tratados, sí, suscritos, con países principalmente del sistema de common law, y se exige prueba, pero no prueba como un simple checklist, sino prueba para identificar un estándar probatorio. Y dicen los tratados de extradición, evidentemente el artículo 2 y 10 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, tenemos que afirmar que nuestra relación tradicional con los Estados Unidos de América es el día a día. Por excepción, tenemos procedimientos de extradición, inclusive con países donde no hay tratado. Principio de especialización. Pero entonces, ese estándar probatorio nos dice como si fuera a ser enjuiciado o como si tuviera una forma de conducción. Consecuencia de esto es que si bien la prueba que va a mandar el gobierno requirente no es una prueba para enervar la presunción de inocencia, sí es una prueba para un estándar específico. Es decir, que uno de los debates más importantes que tenemos nosotros como defensores en la sala de oralidad es hacer el debate de encuadramiento. Su señoría, las pruebas que envió el gobierno requirente no enervan el estándar probatorio del 316 fracción tercera, porque con lo que se envió no hay la probabilidad de un hecho ni la probabilidad de una participación. No estás calificando la licitud de la prueba, no estás calificando más que el hecho de que la prueba sea idónea. Miren, un ejemplo académico, es un ejemplo muy notorio. Déjenme compartir esta y otra idea. Todos sabemos que el sistema de investigación anglosajón se basa en gran parte en la colaboración de lo que nosotros conocemos en México como criterio de oportunidad o el testigo colaborador en el artículo 35 de la ley federal contra la delincuencia organizada. A ver, en todos los procedimientos de extradición siempre hay alguien que se dice miembro de la organización y que indicia y dice, sí, yo sé que fulanito participó. Pero aquí el punto, y a esto quiero llegar. La primera sala dijo, el procedimiento de extradición no juzga la responsabilidad penal, pero sí tiene un estándar de prueba respecto a no valorar la licitud de la prueba, pero sí su identidad en nuestro sistema mexicano. Pregunta, un testigo colaborador que en Los Ángeles es detenido, lo llevan a gran jurado, le presentan un indictment, claudica porque está en el centro correccional, llama al US District Attorney y le dice, voy a confesar, voy a decir, sí, pero eso no me sirve, ya te tengo bien procesado, bien apalancado en mi proceso. No, platícame de tus coautores, de tus coimputados. Sí, yo le platico lo que sea y él platica y sale de mí. Pero cuando sale, esa tentación de que ese colaborador se vuelva un enganchador, es decir, que regrese a las filas de una organización delictiva, implica que ese testigo colaborador no es un arrepentido como lo maneja nuestro sistema penal. Nuestro sistema penal, cuando habla de un criterio de oportunidad 256.5 del Código Nacional o 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, está partiendo de una premisa. Es una persona que pidió paz, que indició, que se compromete a ir a juicio
pero ojo, que ya no está en la delincuencia organizada, que ya no está haciendo fechoría y media. Sin embargo, cuando los colaboradores del sistema anglosajón llegan a territorio nacional a través de estas declaraciones juradas, affidavit, lo primero que dicen es: yo participé en esta organización, yo hice esto, tal día me detuvieron, y un año después sigue en la organización delictiva. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a identificar que esa declaración no es idónea en términos de nuestra legislación. Es como si en la audiencia inicial nos descubrieran un criterio de oportunidad de una persona que hoy sigue secuestrando, que hoy sigue traficando drogas, que hoy sigue haciendo actividades de ordeña. No, no es posible. Por eso es tan importante esta valoración de la prueba en ese sentido. Concluyo con esta última idea. Me parece que lo que busco, espero que sea útil, por lo menos en alguno de los debates, es propiciar algunas experiencias. Yo decía y me reía de mí mismo en alguna otra sala virtual, decía: a ver, no crean que todos los debates los gano, muchos los pierdo. Pero el punto no es ganar y perder, sino poner la llaga en lo que nos va a generar el concepto de violación. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos diciendo a fuerza de argumento, a fuerza de verbalización: señor juez, usted está haciendo incorrectamente esto, señor juez, usted se está apartando de esto, señor juez, usted no está respetando el debido proceso, señor juez, no ha hecho esto o aquello, a lo mejor el juez, con esos criterios de la octava y novena época, de que el procedimiento tiene que ser ágil, va a decir: esto no es recurrible, usted está fuera del concepto, su libro es una porquería, ya lo leí. Es muy posible que me diga esto, pero lo importante es que el concepto de violación está anclado en esa verbalización. Todos sabemos que lo que no se dice en la sala de oralidad no es reclamable. No es reclamable. Entonces los hubieras no existen. Por eso es que, querido Alberto, te agradezco mucho que hayas puesto este punto sobre la I. Por eso me parece que el debate de la medida cautelar, audiencia del artículo 24, el debate de excepciones, artículo 25, el debate del desahogo de pruebas, artículo 25 también, el debate de la libertad, artículo 26, todos de la ley de extradición, son fundamentales. Ojo, ¿vas a aprobar tu excepción? Tienes que hacerlos con reglas del sistema adversarial. Tienes que llevar a tu testigo. Tienes que hacer en el interrogatorio abierto, obtener la información eficaz sobre tu excepción. No está correcta la traducción, no se mandaron las disposiciones legales, no existe el contenido de prescripción pena. No, es decir, lo que vas a aprobar lo tienes que desahogar con las reglas del sistema adversarial en la sala oralidad. Yo la verdad me siento primero agradecido y luego conmovido con las palabras, tus palabras, Alberto. Te aprecio mucho tu tiempo para haber estado en esta presentación. El libro, como ya lo decíamos, es una segunda edición. El libro lo edita Anaya Editores. Lo edita Anaya Editores. La propia editorial me ha dicho que está en librerías, en muchas de estas que encontramos en los tribunales, en librerías especializadas, y ahora que estamos en la época digital, se encuentra en Amazon a disposición de ustedes. Critíquenlo, subrayenlo, estoy a la orden. Gracias, David, gracias por la oportunidad y estoy desde luego a la disposición de ustedes. Muchas gracias, Rodolfo. De verdad, como siempre, pues extraordinaria tu participación y sumando el día de hoy los comentarios del doctor Alberto del Castillo, pues lógicamente se conjuntan los mismos. Y bueno, doctor, no sé si tenga algún otro comentario que compartirnos acerca de lo que acaba de comentar el buen doctor Rodolfo de la Guardia. Claro que sí, y agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de dar
una segunda vuelta y tomo la palabra de Rodolfo, la página, y ya encontré lo que dice, se me perdió mi acordeón. La página 97 para mí es fenomenal, porque es un listado de las violaciones invocadas en el acuerdo de extradición que pueden ser relacionadas con el debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento y derechos de igualdad o equiparación del recurso del reclamado. Pero de fondo, la inexistencia de los requisitos exigidos en el tratado de extradición o en la ley de su falta. Algunos ejemplos, y tienen los ejemplos de todos aquellos pasos que se debieron seguir para los efectos de que la bueno, que el procedimiento fuera limpio, que sea un procedimiento extraordinario y excelso que no amerite queja alguna. Pero vuelvo a lo mismo. Rodolfo nos dice, vete por aquí, vete por allá, haz esto, haz el otro, ataca por aquí, combate por allá. Esto es fenomenal, es un libro que nos va guiando para los efectos. Ya aclaró don Rodolfo, que también trae en el libro, ese punto de que no solamente la última resolución, sino todas las anteriores y la forma en que deben atacarla. Señores, mis amigos todos, adquieran el libro, léanlo, aprendan lo que es la extradición y cómo en su momento la podemos nosotros combatir. Hay una versión de don David Aboites en el sentido de que tal vez ahorita no tengamos un procedimiento de extradición, pero cuando lo tengas, que no te agarren con la ignorancia. Hace algunos años me plantearon un asunto de extradición y caray, yo no tenía el manual de extradición. Si ahora lo tuviera, macho, si tuviera el asunto ahora, pues ya tendría más elementos para sostener una defensa de esta persona, que en aquel tiempo pues, no fue la defensa, digamos, tan mala como la actuación del juez, que varió lo que había planteado el Estados Unidos de América, el Estado requiriente. ¿Por qué? Porque no era exacto o puntual lo que se dijo al final del asunto. Pero, dice Rodolfo, y los decimos, la gran mayoría de abogados, cada asunto es distinto al anterior. Cada asunto requiere que lo hagamos con mucho detenimiento. Nuevamente, don David, nuevamente, don Rodolfo, nuevamente a todos, gracias. Adquieran el libro, leanlo, dijo David, bueno, aunque sea por cultura, pero por cultura porque en la universidad no nos enseñan extradición. Gracias. Es correcto. No, muchísimas gracias, doctor. Siempre agradecido por sumarse aquí con nosotros, que sabe que esta es su casa. Y bueno, pues de nuestra parte entregarle su constancia de participación, doctor Roberto del Castillo. Próximamente se le haré llegar vía electrónica, pero siempre es un honor agradecerle de esta forma sus valiosos comentarios aquí con nosotros. Muchísimas gracias, bonita tarde, doctor Rodolfo Laguardia, muchísimas gracias, amigo, por haberte sumado. Y bueno, pues los invitamos a que adquieran esta obra jurídica, ya nos comentó, alrededores de tribunales, ahorita pues lógicamente están cerrados, pero regresando de vacaciones, bueno, pues tenemos ahí que apartar de lo de las vacaciones, apartar un cachito para que podamos adquirir la obra. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Bonita tarde, doctor Alberto. Muchísimas gracias y mi estimado amigo. Gracias, David. Gracias. Buena tarde a todos. Cuídense igualmente. Gracias. Buena tarde a todos. Buenas tardes, que estén bien, gracias.